Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le traemos esta producción semanal, elaborada en conjunto con una comprometida red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al igual que a las radioemisoras y distintos espacios de comunicación que ayudan a amplificar y difundir esta producción colaborativa. Yo soy Joaquín Tapiarenas y esta semana le compartimos información del trabajo organizativo por la defensa de la vida y la construcción de alternativas de resistencia desde los distintos territorios de la región mesoamericana. De inmediato le comparto los titulares de la emisión 930 correspondiente para esta semana. En Nicaragua, realizan audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el fallecimiento del líder indígena en custodia del régimen de Ortega y Murillo. En Latinoamérica, culmina el 12º Foro Social Panamazónico FOSPA 2026. En México, acusan de simulación la consulta sobre la propuesta de Ley General de Derechos Indígenas y Afromexicanos. En El Salvador, estudiantes de economía de la UCA analizan los retos que enfrenta el país. En Guatemala, música barroca y sensaciones de un documentalista. En Cuba, cosmonauta cubano dedica libro a la niñez. En Latinoamérica, evita caer en el phishing, que se roba tus datos personales. Juventudes hondureñas, ¿qué futuro pueden construir en un país en crisis? Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia donde familiares del líder indígena Brooklyn Rivera denunciaron que el régimen de Ortega y Murillo nunca presentó cargos del proceso judicial y tampoco informó sobre las circunstancias de la muerte del líder Misquito. El régimen lo secuestró de su casa, lo privó de libertad y se negó a informar a la familia sobre su situación hasta que falleció, pero además se negaron a entregar el cuerpo del líder indígena, dijo Anexa Alfred, representante de la familia en la audiencia. Nosotros presentamos una actualización sobre los hechos, pero también es muy importante que la Corte tuviera información de primera mano. En este caso pedimos que también estuviera presente, en este caso la víctima, la hija del Taupla Brooklyn Rivera, Tininisca Rivera, pero también hay un elemento muy importante que la Corte ha traído con el tema de la ampliación de las medidas, que es que Nicaragua permanece en desacato permanente porque no cumplió las medidas provisionales. El Taupla tenía protección internacional. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no respetó esa protección internacional, cae en desacato permanente, pero además no solo es el tema de la muerte bajo custodia, sino que también sus restos no fueron entregados a las familias para que dieran sepultura de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe. Es importante recordar quién era el Taupla Brooklyn Rivera. El Taupla Brooklyn Rivera es un líder histórico y que representa uno de los bastiones de resistencia de los pueblos indígenas. Su trabajo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas se remonta desde los años 80, que también estuvo participando en los procesos de resistencia y también trabajó de cara a procesos de paz, procesos políticos, y estuvo siempre en la vanguardia de la defensa de los derechos colectivo de los pueblos indígenas, el reconocer que los pueblos indígenas es fundamental el derecho a la propiedad, el derecho a la libre determinación, y ha sido los elementos que él siempre luchó por los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces era importante que la Corte no solo mantuviera el desacato permanente, pero también activar ese principio de responsabilidad, obligación colectiva, que implica que no es un asunto solo entre Nicaragua y la Corte, sino también la comunidad internacional, o sea, los países que forman parte del sistema interamericano. Y la misma resolución también mandataba la participación del juez ante el Consejo Permanente, pero también entre la Asamblea de la OEA. Entonces, es importante que la Corte siga conociendo, que pida el tema de dar con la situación de las 8 personas detenidas, pedir
atenciones efectivas para el caso de Nancy, pero también el elemento del núcleo familiar, la protección hacia el núcleo familiar. Los familiares, allegados y líderes comunitarios del pueblo misquito llegaron a Managua a reclamar el cuerpo de Brooklyn para darle cristiana sepultura en su territorio indígena, de acuerdo a sus costumbres culturales, pero el régimen respondió encarcelando a 8 de estas personas, denunció Tininisca Rivera, hija de Brooklyn. Los familiares de los detenidos pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas correspondientes para exigir al régimen de Ortega y Murillo que informe sobre los detenidos y los libere de inmediato porque no han cometido delitos, dijo Tininisca. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Latinoamérica. La ciudad ecuatoriana del Puyo, de la provincia de Pastaza, conocida como la puerta de entrada a la Amazonía, fue la sede del 12º Foro Social Panamazónico FOSPA 2026, la cual acogió a más de 2.000 personas entre nacionales e internacionales del 16 al 21 de agosto de 2026. El foro tuvo como objetivo fortalecer las luchas por la vida, los territorios, la justicia ambiental y social y los sistemas de gobierno propio frente a múltiples amenazas que enfrenta la región en el contexto de la crisis climática global. La información con Olmedo Carrasquilla Águila desde Radio Temblor Internacional. Culmina el 12º Foro Panamazónico FOSPA 2026. Ecuador fue la sede del 12º Foro Panamazónico FOSPA 2026, una plataforma regional binacional autónoma y plural que reúne a pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, comunidades rurales, como movimientos sociales y academia de los 9 países de la cuenca amazónica: Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, cuyo objetivo es fortalecer las luchas por la vida, los territorios, la justicia ambiental y social y los sistemas de gobierno propios frente a las múltiples amenazas que enfrenta la región en el contexto de la crisis climática global. En esta versión, la ciudad ecuatoriana del Puyo, de la provincia de Pastaza, conocida como la puerta de entrada a la Amazonía, acogió a más de 2.000 personas entre nacionales e internacionales del 16 al 21 de agosto del 2026, la cual se realizó bajo una estructura metodológica en 4 casas temáticas, donde confluyó saberes, experiencias y propuestas en torno a la defensa territorial frente al extractivismo, la autonomía y el autogobierno, los derechos de la naturaleza, la participación y consulta, la justicia climática y las transiciones, el género y las diversidades y las juventudes, concluyendo con la declaración del Puyo. Escuchemos declaraciones de algunos representantes de los pueblos de la Amazonía y el equipo organizador del FOSPA 2026. Este gran 12º FOSPA que ha ocurrido en la ciudad del Puyo del 16 al 21 de agosto del presente año. Fecha emblemática, ya que el día de ayer, 20 de agosto, celebramos el 3er aniversario de la consulta popular Puyasuní. Agradecerle que el evento de las 7 nacionalidades no fue simplemente como para concentración y decir que estamos unidos. Más bien fue una situación de articulación para tener nuestros objetivos claros sobre la defensa territorial. Y este sistema que nosotros hemos llevado más bien ha sido muy importante, porque nosotros hemos declarado un mandato para que se dé el cumplimiento ante las instancias públicas encabezado por los gobiernos del turno. Siempre han querido a ver como un mercado de economía a las tierras de las nacionalidades. Por lo tanto, la Amazonía está
bajo un cuidado de las nacionalidades, que realmente estamos asentados en el territorio, somos dueños del territorio y estamos aquí presentes para defender conjuntamente los 9 países amazónicos que hemos unido. Agradecerle a FOSPA. Como parte de las actividades paralelas que se realizaron en el FOSPA, se realizó el tercer Tribunal Regional de los Derechos de la Naturaleza y Patricia Bolín, aquí presente, fue la presidenta del tribunal. El tercer Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza, con el título de Amazonía Libre de Combustibles Fósiles, ha escuchado 6 casos de diferentes países. En este contexto, el tribunal ha ratificado la existencia de esa vulneración y declara de que la Amazonía se ha declarado sujeto de derecho con toda su integralidad y que además, por ejemplo, en Ecuador, las consultas populares sean cumplidas a cabalidad. A continuación voy a dar la palabra a Gustavo Redín, miembro del Comité Nacional de Ecuador del CEDENMA, para que nos cuente también parte de los resultados de este 12º FOSPA, que ha reunido a 2.500 personas de 32 países de todo el planeta y especialmente a representantes de los 9 países de la Amazonía. Es importante mencionar que, como mencionó Nati, ¿no es cierto?, hubo una participación de aproximadamente unas 2.500 personas aquí en Puyo, y precisamente lo hicimos aquí en Ecuador, ¿no es cierto?, en esta vez para reivindicar y para pelear, ¿no es cierto?, por el cumplimiento de la consulta popular del Yasuní, que no se ha cumplido, para pelear por las otras consultas populares en Ecuador, ¿no es cierto?, como la de Quito sin minería, como la de Quimsacocha, como la de Cuenca, en donde no se están cumpliendo los mandatos populares, para exigir, ¿no es cierto?, a los gobiernos de la Panamazonía, para exigir a los gobiernos de la Amazonía que realmente estamos presentes, seguiremos aquí y seguiremos luchando, a pesar de que está activamente buscando el callar a los y las defensoras, el callar a los pueblos, el callar a los espacios. Este tiene que ser un llamado, ¿no es cierto?, de atención a los gobiernos, un llamado de atención a las autoridades, para que realmente se escuchen las voces de los pueblos aquí presentes, los pueblos, los representados, los que se autoconvocaron para venir a un espacio como este, para venir de zonas tan lejanas, ¿no es cierto?, de toda la Panamazonía, y poder realmente expresar la preocupación de lo que está pasando. Muchas gracias y viva la Amazonía. ¡Que viva el FOSPA! Como actividades transversales se realizó el encuentro colectivo de mujeres amazónicas, el campamento permanente de juventudes, el espacio autónomo de los pueblos indígenas. También se realizaron visitas de campo en resistencia y alternativas de vida. Se realizó el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza sobre una Amazonía libre de combustibles fósiles. También se realizó una marcha y petición a las autoridades locales y nacionales por los 3 años de incumplimiento de la consulta popular por el Yasuní. También se realizaron talleres autogestionados, feria agroecológica, gastronómica y artesanal, así como de eventos culturales, y la culminación con la gran marcha del FOSPA, como el Festival Rizoma. Más información la puedes encontrar en la página web fospaecuador.com. Este es un reporte especial desde el FOSPA Ecuador 2026. Soy Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala,
Federación Centroamericana de la Judicatura, FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En México, comunidades y organizaciones indígenas han señalado que el proceso de consulta sobre la propuesta de Ley General de Derechos Indígenas y Afromexicanos es una simulación y denuncian falta de información. Leticia Hernández de Radio Guaya en México con el detalle. Un saludo a América Latina y el Caribe. Desde Radio Guaya les compartimos la siguiente información. ¿Qué significa realmente consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos? En México se está realizando un proceso de consulta sobre una propuesta de Ley General de Derechos Indígenas y Afromexicanos. La iniciativa contiene 453 artículos y 11 transitorios y aborda temas como territorio, autonomía, libre determinación, justicia, cultura, salud y derechos colectivos. Sin embargo, distintas comunidades y organizaciones indígenas han señalado que este proceso de consulta es una simulación. Hay quienes consideran que no está bien hecha esta consulta. En un comunicado que nos hizo llegar la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares, junto con las ayudantías de Tlaltizapán, pues manifestaron esta inconformidad. Señalaron que la consulta para la Ley de Pueblos Indígenas, que regulará el artículo segundo constitucional, pues tiene tiempos muy cortos para la magnitud de dicha consulta, ya que en 3 meses se debe informar, consultar y solicitar propuestas a las más de 17,000 comunidades indígenas del país. En el caso de Morelos, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, que es el encargado de la consulta, reconoce 92 comunidades indígenas, mientras el Congreso del Estado tiene 168. El delegado actual del Instituto Indigenista informó que se entregó la información a 92 comunidades, pero dice que la información es un libro de 104 páginas donde se explica la propuesta de 453 artículos repartidos en 8 libros que se entrega a los ayudantes y comisariados para ser estudiados, analizados y presentados a cada asamblea comunitaria para que dichas asambleas opinen y en caso de tener propuestas presentarlas en una asamblea regional. Entonces pregunta esta organización, bueno, ¿y cuántas ayudantes leyeron, comprendieron y analizaron toda esta información? Para eso vamos a escuchar algunas de las principales preocupaciones expresadas desde las comunidades. Hasta ahorita, pues yo no sé nada de eso, pues y quién sabe si la gente de acá igual ya está enterado de eso o no, porque pues yo de mi parte, pues no, por eso sorprendo esto. ¿En dónde se va a hacer eso o cómo se va a hacer eso? Yo sobre eso no tengo conocimiento nada de eso. Yo la verdad, los conozco. Sí me dieron un librito de la zona indígena, pero para estarlo leyendo todo es un desmadre. Entonces, no sé qué me van a preguntar allá en Benito Juárez. Pero yo no, de que yo me lo he hecho personal, no me lo he hecho nada. Uno de los principales cuestionamientos es la falta de información. Distintos pueblos han señalado que muchas veces la gente llega a estas reuniones sin conocer realmente el contenido de la propuesta de ley. Se convoca a una reunión, se presenta información general y después se registran las opiniones o acuerdos. Asistir a una reunión no significa necesariamente estar de acuerdo. Una consulta informada tendría que permitir conocer la propuesta, hacer preguntas, discutirla y después regresar a las comunidades para tomar decisiones de acuerdo con sus propias formas de organización. En varios municipios se les está convocando principalmente a autoridades comunitarias, pero una autoridad puede hablar por toda una comunidad cuando el mismo pueblo no ha sido informada sobre lo que se está consultando. En México, en todos los pueblos, las decisiones importantes no dependen solamente de una persona. Lo que se realiza cotidianamente es que se habla, se pregunta, se discute y se construyen acuerdos colectivos. Otro punto señalado es el idioma. Una consulta que pretende ser libre e informada debería garantizar que la información pueda ser comprendida por quienes participan.
Estamos hablando de una propuesta de 453 artículos, con temas complejos que pueden afectar directamente la vida y los territorios de los pueblos. Entonces, ¿cómo puede una persona analizar y decidir sobre una ley si no tiene la información suficiente y en una lengua que pueda comprender plenamente? El derecho a participar también implica el derecho a entender qué se está consultando. El Congreso Nacional Indígena ha cuestionado los tiempos de este proceso. Por eso preguntan, ¿hay suficiente tiempo para llegar a informarse, discutir, consultar a la Asamblea y regresar con la información a la comunidad? Porque una consulta comunitaria no necesariamente puede realizarse con los mismos tiempos y formas de una reunión institucional. Una consulta debería ser previa, libre, informada y de buena fe. Eso implica contar con la información suficiente, tener tiempo para analizarla, utilizar las lenguas de los pueblos y respetar sus propias formas de organización y toma de decisiones. El Congreso Nacional Indígena ha expresado su rechazo a las propuestas de ley y al proceso de consulta. Entre sus preocupaciones están el territorio, la libre determinación, el registro de los pueblos ante instituciones del Estado y la posibilidad de que las comunidades sean consultadas sobre proyectos que afecten sus territorios, pero sin capacidad real para decidir sobre ellos, porque reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos no debería significar solamente escribir esos derechos en una ley, también significa respetar sus formas de organización, sus tiempos, sus lenguas y su derecho a decidir. Para el informativo Voces Nuestras, les informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En El Salvador. En el marco de la 15ª Jornada de Reflexión Económica, Padre Francisco Javier Ibizate, estudiantes de la licenciatura en Economía, presentaron sus investigaciones bajo el nombre Otro Mundo es Posible con una Economía Más Humana. Durante el Congreso, los diferentes estudiantes de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reflexionaron a partir de sus investigaciones sobre la estructura productiva de El Salvador y Nicaragua, el envejecimiento poblacional y el impacto de la inversión pública en el crecimiento económico. Sandra Elena López comparó la economía de Nicaragua y El Salvador y analizó la estructura productiva y su relación con las políticas económicas neoliberales. La investigación resume que ambos países mantienen estructuras productivas con importantes limitaciones y un modelo productivo que continúa dependiendo de actividades de bajo valor y bajos salarios. En primer lugar, el contexto sociopolítico afectó la manera en la que se adoptaron las políticas neoliberales en ambos países. Sin embargo, en ambos casos no tuvo una transformación productiva, sino que lo que hizo fue profundizar las actividades económicas preexistentes. En segundo lugar, comparten la característica de que sus estructuras productivas son heterogéneas. Esto es propio de las economías periféricas, es decir, actividades poco articuladas. En el caso de Nicaragua destacó la minería y las actividades agroindustriales, y en El Salvador la maquila textil.
Asimismo, Verónica González de Aguilar investigó cómo el envejecimiento de la población salvadoreña será un reto para las políticas públicas del país y la calidad de vida de las futuras generaciones. El envejecimiento poblacional es el aumento progresivo de la proporción de personas de 60 años y más respecto a la población total. Esto debido al aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad. Por otro lado, la informalidad laboral es el empleo no registrado ni protegido por la legislación laboral sin acceso a seguridad social y prestaciones. Además, nos dimos cuenta que la informalidad laboral predomina en el mercado laboral salvadoreño. En El Salvador, alrededor del 63% de las personas ocupadas trabajan en la economía informal, lo cual es algo preocupante porque todas estas personas que están trabajando en la economía informal, cuando ya llegue el tiempo en el que ellos no puedan trabajar y no puedan obtener ingresos, van a necesitar que alguien más cubra sus necesidades. El último ponente, Cristian Valmore López, cuestionó y señaló que la inversión pública no siempre significa crecimiento económico, sino que es necesario mejorar la forma en que se asignan y ejecutan los recursos del Estado. Un poquito, como datos más actuales, no sé si han visto, en el último trimestre se reporta que supuestamente el crecimiento económico de nuestro país va más o menos de un 4.2, 4.3%. O sea, realmente ustedes ven, la parte inmobiliaria ha crecido, obviamente, porque han venido capitales exteriores a invertir y hacer muchos proyectos de urbanización. Sin embargo, tampoco el dinero es como que no alcance, no hay una redistribución correcta de la riqueza para que podamos nosotros seguir invirtiendo, seguir gastando, porque también el gasto es parte de la economía, no todo es inversión. Estas reflexiones confirman la importancia de formar economistas comprometidos y comprometidas en comprender la parte humana de la economía y aportar soluciones a los desafíos que enfrentan sus países. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Guatemala. La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala en 2026 ha realizado diversas temporadas musicales con invitados nacionales e internacionales. Esta semana pudimos apreciar Luces del Barroco, dirigido por el maestro guatemalteco Ricardo del Carmen Fortuny. En la introducción al concierto se hizo una mención anecdótica sobre la música barroca. El maestro Sergio Sic comentó que viento y sonido serán utilizados como llamados a las comunidades. Actualmente, por estudios sociológicos y antropológicos, sabemos que esos llamados eran para la siembra, para la reflexión, para los cuidados comunitarios y también para la guerra. Es por eso que las bandas, que en septiembre en Guatemala se les llaman bandas de guerra a estudiantes que desfilan en esa fecha con esos instrumentos y sonidos estruendosos, de allí sus orígenes. La mayoría de instrumentos utilizaban cuerdas y a los tambores se les agregaban esas cuerdas para que aumentaran la sonoridad. Sergio Castañeda hace mención sobre esas cuerdas. Julio Márquez, documentalista y encargado del archivo visual y sonoro de la orquesta, nos refiere su trabajo auditivo y sensorial de cada concierto que ha podido escuchar. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Sí, pues, yo en mis tiempos de estudiante ahí del colegio San Sebastián, de niño adolescente o preadolescente, mejor dicho, toqué redoblante. Y nos decían que esas cuerdas que tienen en la parte inferior del redoblante
En ese momento les decían charlas. Yo después busqué porque le comenté a alguien y se me quedó viendo con cara, ¿por qué dice eso? Y creo que solo en algunas partes del mundo coloquialmente se le dice así. Solo en algunos países de América Latina, mejor dicho. Buenas tardes, mi nombre es Julio Márquez, soy el encargado de la parte videográfica de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. El estar presente en cada concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, primero es un privilegio que no todos pueden tener. Me siento afortunado que la vida me haya puesto en esta parte donde puedo apreciar desde un ángulo diferente al público, tanto los ensayos, la preparación, el aprendizaje que los maestros tienen en cada concierto con cada director extranjero o cada solista o invitado músico que viene de otro país y aporta, es impresionante. El enriquecimiento de vida que he tenido con la Orquesta Sinfónica Nacional es incalculable, porque cada concierto son diferentes sensaciones sonoras, diferentes colores musicales, diferentes momentos de magia y de expresión sensorial que son incalculables. Como persona que trabaja en la Orquesta Sinfónica Nacional y que aprecia de este modo un concierto de forma diferente que las personas que llegan y se sientan, pues la verdad es que es hermoso. Hay un concepto del arte que mucha gente pues deja de apreciar por el hecho de que piensan que la orquesta sinfónica es aburrida, y creo que deberían darse la oportunidad para ir a un concierto, escuchar la música, apreciar la música. Y sobre todo entender esas sensaciones mágicas que le producen a uno. Sin música, la vida sería un error. Friedrich Nietzsche. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes.
Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez presentó en La Habana su libro infantil Con mis pequeños cosmonautas, una obra pensada para acercar a niños y niñas al conocimiento del espacio y despertar su curiosidad por la ciencia y la exploración espacial. Publicado por la casa editorial Verde Olivo, el volumen nació de las experiencias de Tamayo durante su histórica misión espacial y toma como referencia su anterior obra, Un cubano en el cosmos. El libro combina una narración sencilla con ilustraciones de Ángel Velasco Hernández para trasladar al público infantil a un viaje imaginario junto al primer cosmonauta latinoamericano. Con esta nueva presentación, la experiencia del cosmonauta cubano vuelve a las aulas, bibliotecas y espacios de lectura para estimular entre niñas y niños el interés por la ciencia, la exploración espacial y la historia de Cuba. Pasamos a la nota de Javier Campanería y Evelyn Leiva desde Telesur. La presentación del libro Con mis pequeños cosmonautas aconteció este jueves en el Centro Fidel Castro Ruz como parte de las actividades por el cierre del verano. Los niños de los talleres de la entidad conocieron los pormenores y dialogaron en la cita con su autor, el cosmonauta Arnaldo Tamayo. Los encuentros con los niños, como tuviste en el día de hoy, se repite. Y a mí me motivó esos encuentros de reflejar de forma gráfica en un texto que fuera similar a la lectura que debe tener un niño, y me motivé en publicar Con mis pequeños cosmonautas. Como niño al fin que fui, también tuve mis inquietudes, a pesar de que era un niño huérfano, criado al abrigo de mi abuela, pero también tenía mis sueños. Esas inquietudes también tuve la influencia de mi abuela, que me crió, y esa influencia de patriotismo, de superación que ella me inculcó, es lo mismo que yo veo que los padres en estos momentos quieren de sus hijos, que cada día sean mejores, que lleguen a ser personas cultas, integral. La casa editorial Verde Olivo fue la encargada de su publicación. El relato infantil deviene de la obra literaria Un cubano en el cosmos. Ha sido todo un éxito porque a partir de aquí también Tamayo va por las escuelas, por cualquier público infantil, como hoy que hemos estado aquí en el Centro Fidel Castro, en la clausura de los talleres de verano. El libro se expande. De hecho, acabamos de terminar la feria en la capital, vamos a ir por todo el país también comercializando esta obra para los niños cubanos, que es en sí nuestro público principal. Los niños se interesaron por el espacio. Preguntas como ¿cómo bebía agua o se bañaba sin gravedad? ¿Qué tiempo demoraba la nave en darle la vuelta al planeta Tierra? ¿O qué se siente estar en el cosmos? Llegaban a los oídos del cosmonauta desde las voces y las miradas de curiosidad e inocencia. Me gustó bastante todo lo que dijo Tamayo. Me fascinó su manera de hablar, las preguntas que hacían los niños. Cuando los niños le hacían una pregunta, Tamayo contaba muchas historias. Y bueno, lo que más me pareció fue que lo traen del avión y ahí está todo el pueblo recibiéndolo con Fidel. Y es ahí cuando él le da el abrazo. Eso fue lo que más me gustó. Me gustó cuando dijo de que en el espacio, cuando no hay tanta gravedad ni fuerza como aquí, que dijo que si botas el agua se hace como una bolita, pero si la tratas de agarrar se hacen bolitas chiquitas.
y si quiere que volver a recogerlas tiene que unirlas de una en una para ponerlas en un pomo de agua. Tamayo representó a Cuba en el lugar más alto, el cosmos. Sin embargo, mantiene la humildad y la esencia del niño que escuchaba a su abuela hablar de Martí y la historia de Cuba. Un libro escrito en palabras del autor para la generación que siempre sueña con tocar las estrellas y acariciar la luna, la que siente permanente curiosidad por saber qué hay más allá de las nubes. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Latinoamérica. El phishing es una nueva modalidad de estafa digital que a través de mensajes de teléfono, correo electrónico o redes sociales te comparten un enlace que solo busca engañar y robar tus datos personales, información de cuentas bancarias o tarjetas de débito y crédito. Te invitamos a proteger tus datos y tu información siguiendo las recomendaciones que nos comparte en la siguiente cápsula La Luciérnaga, una producción de Agencia Ocote. La Luciérnaga, periodismo para que no te engañen. Un proyecto de Ocote. Hola, soy Lourdes Álvarez, periodista para La Luciérnaga. ¿Te enteraste de un supuesto bono mujer que en teoría entrega el gobierno de Guatemala? Te adelanto de una que no es cierto, aunque esta desinformación ha circulado mucho en redes sociales, correos electrónicos y WhatsApp. El bono no existe, pero se utilizaron imágenes falsas para aparentar ser del gobierno, para promocionar y estafar a la gente. Piden a las personas que se registren en un sitio web extranjero y que coloquen sus datos personales. En esta cápsula te contamos cómo evitar caer en esas trampas. La técnica utilizada en el supuesto bono mujer se llama phishing. La palabra se pronuncia igual que fishing, en inglés, es decir, pescar. ¿Qué es lo que significa? Pescar los datos de una persona. A través de engaños y mentiras, los delincuentes obtienen información de las personas, de sus cuentas bancarias, teléfonos, tarjetas de crédito o débito. El phishing del bono mujer, por ejemplo, pide a las mujeres mayores de 18 años que ingresen a un link para dejar sus datos personales y supuestamente obtener 1,000 quetzales. La responsable del Departamento de Comunicación de la Superintendencia de Bancos habló del tema, pero por política interna de ese departamento no brindó su nombre, únicamente las recomendaciones. Phishing es cuando los delincuentes lo engañan para obtener su información personal o bancaria. Usan mensajes de texto, correos electrónicos o WhatsApp con ofertas falsas, premios que no existen o situaciones urgentes como un familiar en peligro. Se hacen pasar por alguien conocido o por una institución seria solo para robarle. Este fenómeno es considerado una nueva forma de violencia cibernética, pero no es delito en el Código Penal de Guatemala. Los diversos tipos de estafa, como estafa propia, por entrega de cheques o bienes, entre otros, sí son delitos. Por esa razón, la Superintendencia de Bancos recomienda:
No brinde información confidencial, contraseñas y datos sensibles personales mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o redes sociales. Memorice sus contraseñas, usuarios y claves de acceso o utilice un gestor de contraseñas seguro. Evite abrir enlaces a sitios web mediante correos electrónicos no solicitados y si tiene sospechas, elimínelos. No descargue documentos adjuntos sospechosos o de dudosa procedencia. Evite el acceso a servicios de banca en línea por medio de redes Wi-Fi públicas o poco confiables. En resumen, si recibes un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico que te pide entrar a un enlace, mejor no lo hagas. Si tienes dudas, puedes contactar directamente a la institución que te lo envía y preguntarles. Por ejemplo, en el caso del bono mujer, si el gobierno no lo anuncia en su sitio web o en sus redes sociales, lo mejor es desconfiar. Y si aún así no lo tienes claro, puedes compartir la información con nosotras. Te invitamos a que compartas esta cápsula para que más personas puedan estar alertas y no sean víctimas de delitos cibernéticos. La Luciérnaga es un proyecto especial de Agencia Ocote. Se produce con fondos del Fondo Centroamericano de Mujeres Foundation. Se distribuye en alianza con radios nacionales, locales y comunitarias. La investigación y el guión son de Lourdes Álvarez. La edición de textos de Alex Maldonado. El montaje sonoro es de Carlos Díaz. Si tienes dudas o comentarios, escribe a factica@agenciaocote.com o envía información que quieras verificar a Factibot, nuestro chatbot contra la desinformación. Puedes escribirle por WhatsApp al 43 34 40 43. En Honduras. En el marco del Día Internacional de la Juventud, la periodista Karen Paredes del programa Directo al Grano de Radio Progreso en Honduras conversó con la abogada Keila Canales del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC para comprender los desafíos que enfrentan las juventudes hondureñas de cara al futuro. Salud, desempleo y educación son algunos de los problemas que las y los jóvenes en Honduras señalan. El detalle en el siguiente fragmento de la entrevista. ¿Qué significa ser joven en este país? En un país como Honduras, con una población en su mayoría joven, como lo planteabas, enfrentarse a esa cruda realidad de desempleo, crisis económica, de violencia, ¿verdad? Y que vemos que cada vez esta violencia se profundiza. Y en general podemos hablar de una violencia estructural, ¿verdad? No solo referirnos a una violencia física o referida únicamente a la seguridad personal, sino más bien una violencia estructural, ¿verdad? Y eso significa diariamente enfrentar un sinnúmero de retos, ¿verdad? Cuando nos referimos al tema educativo, al tema de salud, al tema del empleo. Pero como lo decía, por otro lado, también es una oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que la juventud, y seguramente así lo pensará la mayoría de la audiencia, es una etapa que, claro, puede significar a nivel mental esa oportunidad para ver todas las cosas de manera positiva y enfrentarlo de manera positiva. Está en nuestro ADN la rebeldía también, creo que eso es fundamental, una rebeldía que sin duda nos empuja a buscar mejores condiciones y sobre todo una justicia social, ¿verdad? Para buscar transformar las estructuras que sin duda a eso debemos de apuntar, ¿no? En un país con ese porcentaje de juventud entre 18 y 35 años, Keila, y estas realidades que hemos mencionado, ¿cómo afectan directamente a estos jóvenes en este país? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que el Estado tiene unas garantías fundamentales para con la población hondureña y sobre todo para su juventud, ¿verdad? Estamos hablando del tema de educación, salud y demás, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el sondeo de opinión pública refleja, Karen, el nivel educativo también de las personas encuestadas. Solo el 8% alcanza un nivel de universidad, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, la juventud concretamente encuestada, solo el 33% alcanza secundaria completa, ¿verdad? Es decir, todavía hay mucha juventud que está excluida de completar ese sistema educativo que es tan importante no solo para acceder a un empleo, ¿verdad? Como generalmente se tiene la percepción, sino más bien para pues considerar ese desarrollo integral
del joven, de la joven, ¿verdad? La educación debe verse mucho más allá de la adquisición de conocimientos, sino más bien como una oportunidad de crecimiento personal, ¿verdad? En las instituciones no solo se inculcan conocimientos, ¿verdad? Sino valores y demás. Entonces, este porcentaje ya nos deja un gran reto en cuanto al acceso a educación. Y sobre todo también hay que reconocer que también hay juventud de ciertos sectores que se enfrentan a otro tipo de retos. Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, la juventud de las zonas rurales, la juventud y mujeres también, ¿verdad? Esa discriminación interseccional que justo es que esas vulnerabilidades se cruzan, ¿verdad? Lo que afecta a un joven en la zona rural, a una mujer en la zona rural para acceder a educación es mucho más complejo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un joven en zona urbana. Entonces, sin duda, se convierte en un gran reto y sobre todo en una responsabilidad del Estado que pues debe de avanzar en esa garantía de derechos humanos. Luego, cuando nos vamos al sector salud, ¿verdad? También es complejo para la mayoría de la población, pero claro, para la juventud estamos hablando también del tema de los derechos sexuales y reproductivos, Karen, por ejemplo, ¿verdad? Todavía no se garantiza la educación sexual integral, ¿verdad? Entonces también ese es uno de los grandes retos que se desata en otros problemas sociales, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que también fundamentalmente y uno de los problemas que la juventud señala, ¿verdad? En los sondeos de opinión pública del ERIC es el tema del desempleo. Claro, entonces quienes logran acceder al sistema educativo, pero luego se enfrentan a una situación de desempleo o de un desempleo que no garantiza las condiciones laborales adecuadas, ¿verdad? De acuerdo a las leyes laborales hondureñas. Entonces, se enfrentan a empleos que explotan, ¿verdad? Que violentan derechos laborales. Entonces, ahí es otro gran reto y lógicamente es la consecuencia del tema de la migración, que ahora mismo cambia un poco la dinámica en este sondeo. Ya el 33% de la población piensa en migrar, a diferencia de otros sondeos que ha sido mucho más amplia, pero eso tiene que ver con otros aspectos, ¿verdad? Relacionados, por ejemplo, a la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos. Entonces, sin embargo, hay todavía un deseo de migrar, ¿verdad? De la población y sobre todo de la juventud, de buscar mejores oportunidades en un país que definitivamente se las niega. ¿Cuál es el papel que puede jugar la conectividad, ¿no? Todo el tema de la tecnología, las redes sociales, en un país con mucha juventud y que en la tendencia o en los últimos sondeos de opinión pública, o si revisamos los resultados del sondeo de opinión pública, vemos como la tendencia al alza, ¿no? En cuanto a la conectividad. En un país con mucha juventud, con mucha conectividad, ¿podría afectar o cómo podría impactar el tema de la organización de la juventud? Sí, yo creo que el hablar de este tipo de plataformas ahora mismo es un tema súper relevante. Yo ahí veo dos trampas y una oportunidad. Cuando considero el tema de las trampas es justamente que se logre formar ese tipo de burbuja, ¿verdad? Que claro, puedo manifestar y ejercer mi opinión, mi derecho a la libertad de expresión, que mucha juventud ha utilizado las plataformas de esa forma y se expresa. Pero claro, luego para dar el siguiente paso, ¿verdad? Hacia la organización cuesta. Entonces nos quedamos a nivel de plataforma de redes sociales para expresar ese descontento social. Por otro lado, también las redes sociales pueden generar este tipo de burbuja en cuanto al algoritmo. O sea, puedo estar yo siendo manipulada, ¿verdad? En cuanto a la opinión que me puede generar el quehacer del gobierno, ¿verdad? O de cualquier gobierno. Entonces, ¿cómo identificamos la necesidad de ser críticos también de lo que consumimos en este tipo de plataformas, sobre todo para la juventud? Y ahora mismo con la cantidad de contenido falso que se genera, información manipulada, etcétera, el uso de la IA también. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero por otro lado, también ha sido una forma de convocar, ¿verdad? Y eso lo vimos, por ejemplo, con la Marcha de las Antorchas hace muchos años, que era mucha juventud también participando, que se convocaban a través de redes sociales y así como otro tipo de forma organizativa, digamos, frente a una coyuntura concreta, que en su caso fue por el desfalco, el Seguro Social, pero también concretamente otro tipo de organización. Y por ejemplo, hay organizaciones juveniles que hacen sus convocatorias a través de redes sociales para invitar a la juventud a sumarse a este tipo de espacios que sin duda son fundamentales cuando se trata de participación política juvenil.
Bueno, ha sido un gusto, Keila, poder conversar con vos aquí en Radio Progreso. Un gusto y un gran saludo a toda la audiencia de Radio Progreso. Y bueno, muchísimas gracias también a Keila Canales, abogada del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC. También agradecemos a ustedes, amigos y amigas, que han estado sintonizando este espacio de análisis. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 930 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por ser parte de esta red viva de voces que informa, cuestiona y no se rinde. Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada corresponsal que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde podrá encontrar más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria desde y para nuestros pueblos. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó Joaquín Tapia Arenas. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.